grabarla ya en la plataforma. Pero siempre quedan grabadas las clases. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hacer el 27 por ahora. Por favor, léanlo. Léanlo con detalle. El 27 dijo, mister. Sí, señor. Bueno. 27. Señor o señorita, no escucho bien la voz. Me da pena agredirlo por ahí o agredirla. Profe, no me trate así, tal. Lo sabe. Listo. Bien, entonces, como no escuché bien, entonces no pude diferenciar. Ok, muchachos, el 27. Recomendaciones. Vamos a desarrollarlo como le van a pedir a ustedes esa condición. Entonces, lo primero que hacemos es un diagrama. Entonces, hay una carretera, según el enunciado hay una carretera. Al final de la carretera, ¿qué hay? Según el enunciado, ¿qué hay al final de la carretera? Hay un muro y ustedes tienen un vehículo. Ese vehículo obviamente tiene motor y al tener motor está en movimiento al iniciar. Imaginemos que este es su vehículo. Eso es lo que dice el ejercicio. Este es un vehículo raro donde la rueda trasera es más grande que la rueda delantera. ¿Hay vehículos así? Sí, sí los hay. ¿Listo? Un corredor que parte del reposo acelera en línea recta a una aceleración de 5,5. Entonces, datos iniciales, datos del punto inicial. La velocidad, velocidad inicial. ¿De cuánto? 0. ¿Cómo sé que fue 0? El profesor, ¿por qué sabe que es 0? Parte del reposo. Muy bien. En el mismo enunciado me están diciendo que parte del reposo. Una aceleración de 5,5. Eso es una aceleración altísima. Pero pues esa es la que están dando ahí. 5,5 metros por segundo cuadrado. Ok. Ahora, dice, si un paracaídas se abre en este momento y hace que el corredor desacelere, es decir, él arranca a correr, ¿durante cuánto tiempo? Él corre durante 5 segundos. Y cuando han pasado 5 segundos, ¿qué le sucede al corredor? Se abre el paracaídas y desacelera. Es decir, ¿ustedes han visto esas competencias en Estados Unidos? Son unos vehículos, obviamente con motores reformados, que alcanzan velocidades muy altas y para poderlo frenar, les colocan un paracaídas. ¿Listo? Entonces, cuando va ahí, él abre el paracaídas. Entonces, en teoría, nuestro dibujo ahora sería muy parecido. Este sería nuestro dibujo. No vayan a creer que cambió porque no rellené la bolita para hacer esa condición. Y se abre un paracaídas. Entonces el paracaídas lo hacemos así. Y como no tengo aquí para hacer figura de paracaídas, entonces me toca hacerla con un relleno. ¿Listo? Ese es el paracaídas. Y ahora, en ese momento, desacelera. Si desacelera, lo tiene que hacer a una aceleración de ¿cuánto? De menos 2,93. Pregunta para los estudiantes, ¿por qué de menos 2,93? Porque desacelera, o sea, disminuye. Muy bien, desacelerar significa que disminuye la velocidad y entonces debo colocarle un menos. Muy bien, eso es lo que yo necesito que estén ustedes conectados en la evaluación. ¿Listo? Ahí hasta que llega. Preguntas. ¿Cuál es la velocidad máxima antes de abrir el paracaídas? Entonces aquí. ¿Qué fórmula aplico para esa? Le vamos a desarrollar el A. Velocidad es igual a velocidad inicial
más aceleración por tiempo. ¿La hemos visto la fórmula? Reemplazamos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. Muy bien, vale 0. Entonces lo único que yo tengo que multiplicar es la aceleración por el tiempo. Aceleración, ¿de cuánto? 5,5. Por el tiempo. Nos dijeron que el tiempo era de 5 segundos. Ya me equivoqué y escribí mal. 5 segundos. ¿Cuánto nos da eso en velocidad, por favor? Alguien que en la calculadora multiplique 5.5 por 5. 25,25, ¿no? Señor. ¿No sería 25,25? 25 más 0, más 2,5. Sería 27,5. Confirmen, por favor, en su calculadora. 27,5. Sí, ok. Listo. Esa es la velocidad máxima. A ese punto todo el mundo le pega. ¿Cuánto tarda en detenerse? Entonces, aquí la mayoría falla porque no sabe si se lo están preguntando desde que inició o si se lo están preguntando después de abrir el paracaídas. ¿Ustedes cuál creen, qué respuesta darían? ¿Desde que inició el movimiento o desde que abrió el paracaídas? Pues nos interesa... ¿Qué? ¿Cuánto tardaron de detenerse? Sí. Desde que abrí paracaídas, sí. Pues lo lógico es que sea... Lo lógico es que sea al abrir el paracaídas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primer tiempo usted ya lo conoce. ¿Cuánto vale el primer tiempo? 5. ¿Sí? El primer tiempo vale 5. Entonces usted lo que haría sería el segundo tiempo. Pero pues en la prueba, en la evaluación que yo coloqué, sí se detalla esta condición. Sí se detalla. Y les dice, desde que el momento en que inició, a partir del momento en que frenó. Entonces, la velocidad es 0, entonces nos piden hallar el tiempo. ¿En qué instante la velocidad llegó a ser 0? Entonces, de acuerdo a eso, la fórmula es la misma. La fórmula que vamos a utilizar es la misma. Pero, ¿qué va a cambiar en esa fórmula? ¿Qué cambió en la fórmula? Que se utiliza el segundo tiempo, el Se segundo, utiliza la segunda, los segundos datos, la segunda instancia. Muy bien. Entonces, la velocidad final vale 0 porque se detiene. La velocidad inicial ahora es la que hallamos en el ejercicio anterior. 27,5 menos 2,93 multiplicado por el tiempo. Entonces aquí, muchachos, cuando yo les decía que la gente se complicaba, es porque ¿qué cree que volvían a escribir? La velocidad escribían la inicial como el reposo, o sea, la escribían al revés. Y resulta que aquí lo que yo tengo que tener en cuenta es que me están preguntando es a partir de haber abierto el paracaídas. ¿Listo? ¿Cuánto les dio el tiempo? Al despejar, despejan y cuánto les da el tiempo que tarda en detenerse. Un despejo es fácil para ustedes.
¿Cuánto le dio el despeje? Bueno. Y entonces, 9.38. 9,38 segundos. Si yo les preguntara cuánto tiempo, cuál fue el tiempo total en detenerse, pues le tienen que sumar los 5 segundos iniciales. ¿Sí? Si yo les dijese cuál fue el tiempo total, ustedes deberían sumar los 5 iniciales, pero como le están preguntando es cuánto tardó en detenerse, pues se supone que es después de haber abierto el paracaídas. Ahora, muchachos, esta pregunta generalmente cuando hago este examen, les pregunto a los estudiantes y les cambio. Acá dice, acá le dicen qué tanto avanzó. Vamos a resolver esa primero. X es igual a velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula. Reemplazamos valores. Nos quedaría así el reemplazo. La velocidad inicial. Aquí, ¿qué nos estarán pidiendo? Todo lo que avanzó, no. Lo que nos interesa es apenas empezó a frenar, aunque podrían pedirnos el total. Nos interesa saber cuánto recorrió al frenar. Entonces, la velocidad inicial era de 27,5 por el tiempo que tardó en detenerse. ¿Cuál? Entonces, el tiempo que utilizaría sería 9,38. ¿Por qué? Porque lo estamos aplicando después de que empieza a frenar. Pues nosotros también lo podemos calcular, pero no lo están solicitando. La aceleración me la dieron. ¿De cuánto Profe, es la pero la velocidad, profe, Dime. la velocidad inicial, esto es velocidad inicial por tiempo, ¿no? Sí, señor. Y la velocidad inicial no es 0. Lo que pasa es que sería 0 si tú la tomas desde el momento inicial desde donde empezó. Pero como hay 2 aceleraciones, habrían 2 cálculos de distancia. Nosotros nos vamos a concentrar en el segundo cálculo de distancia porque nos interesa después de que abrió el paracaídas. Entonces, seguiría llamándose sub-0. Sí, lo que pasa es que ya correspondería a otro punto. Entonces, tú cuando estés haciendo el examen, entonces a esa le colocarías, entonces aquí, por ejemplo, una B pequeñita, ¿sí? Para indicar que B es aquí, en la segunda situación. Aquí es A. ¿Sí? Ahí, perdón, aquí es A, dibujé la donde no era. Aquí es B y en el muro es C. Y así tú vas identificando las variables con las letras que tú haces. Listo, entonces sería 27,5 por 9,38 menos 1 por 2,93 por el tiempo. El tiempo ustedes lo calcularon, 9,38. Cierro paréntesis. Abro paréntesis. Al cuadrado. Y eso, obviamente, la segunda parte dividida en 2. En la calculadora, ¿cuánto les da eso, por favor? ¿Cuánto les dio la distancia recorrida? ¿Viste un medio, digamos, el medio coge todo o solamente al 1? No te escuché bien, ¿me repites, por favor? ¿Dónde está el medio coge a todo o solamente al 1? En realidad es como si tú multiplicaras 1 por 2,93 por 9,38 al cuadrado y todo dividido en 2. ¿Sí?
No sé si eso te responde tu pregunta. Profe, esto es negativo. No, no es negativo porque tú ya le colocaste el menos aquí, Julián. Nosotros ya le Pero es colocamos. que la velocidad es menos 2.93. Sí, la aceleración. Ujú. Pero la fórmula original siempre viene con un más, Julián. Acá. Ah, ok. La fórmula original viene con un más. Entonces lo que yo hice fue colocar ese menos afuera. ¿Sí? O sea, aquí puede ser más o menos dependiendo de si la aceleración es positiva o negativa. Pero tienes que tener cuidado de no aplicar doblemente el signo. ¿Listo? Sí, El sí. error podría ser en aplicar dos veces el signo. Alguien me dice aquí en el chat, ¿cómo se obtuvo el 9,38? Entonces alguien acá, despejando en esta ecuación del punto B, acá. Voy a tomar aquí un resaltador. Listo, acá está. ¿Cómo hicimos para sacar el punto B? Entonces, no me dejó coger el resaltador, eso está molestando hoy Zoom. Mister, que a Richard se le fue el internet, por eso salió. Listo, no olviden que ustedes pueden ver la clase que queda grabada ahí. Bien, ¿cuánto les dio el despeje? Bueno, entonces te cuento, el 9,38 sale de despejar esta ecuación, pero es que eso ya lo hicieron ustedes internamente, esta. Este 9,38 sale de despejar esta ecuación. Bueno, ¿cuánto les dio esa X? Es solo colocar los datos en la calculadora. 129,05. 129,05 metros. Miren la pregunta que nos hacen. Miren la pregunta que nos hacen. Si una pared se encontrara a 220 metros, ¿se estrella o no? No. No se estrella. Muy bien. Ahora, versión cambiada. Cuando la pregunta que les hacen es el X total. Si les dicen el X total, ¿sí? El X total. Entonces la fórmula es la misma. Vuelvo y escribo. X es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. En ese orden de ideas, entonces X es igual. Ahora sí, Julián, como me dicen es la distancia total, entonces ¿cuál sería la velocidad inicial para nosotros? 0. Ahora sí, porque estás calculando la primera parte. Entonces este término me daría 0 y entonces me daría 1 por la aceleración inicial que era 5,5 por el tiempo inicial, y el tiempo inicial que nos dieron fue 5 al cuadrado, y eso dividido en 2. Listo, ¿cuánto les da en la calculadora el X? $68,75. Perdóname, ¿me repites? 68,75. 68,75 metros. Y ahora, como es la distancia total, ahí es donde Julián decía, profe, pero entonces no son los mismos parámetros. Entonces yo tengo que acostumbrarme a escribir que esta sería de A a B y esta sería de B a C. ¿Cómo hago para hallar la distancia total?
simplemente sumo la distancia de A a B más la distancia de B a C. Sumamos 68,75 más 129,05, que fue el cálculo que ustedes hicieron. ¿Cuánto les da eso? 200. 197.8. 197,8. ¿Se estrella o no se estrella? No. No. En ninguno de los dos casos se estrella, queda a 20 centímetros del borde. ¿Listo? Entonces, eso depende del tipo de pregunta. Como aquí nunca nos dijeron si era la distancia total, simplemente nos dicen qué tanto avanza. Si nos hubieran dicho la distancia total recorrida, pues uno entiende. Pero por eso hicimos los dos cálculos. Cuando solo tenemos en cuenta el momento donde frena, porque ahí sería donde podría ocurrir un peligro. Que usted se pasara del punto de frenado. Que usted se pasara del punto de frenado. Ese podría ser el chicharrón. Que usted, y esa podría ser la pregunta del examen que ustedes. ¿En dónde se sabe que la distancia total es de 200 metros? ¿En dónde debe frenar para evitar golpear la pared? Si sabe que cuando frena a tanta aceleración. Entonces, para que ustedes lo tengan pendiente. Este ejercicio es enredadito por eso. A la mayoría les cuesta dificultad. ¿Alguno de ustedes me quiere colaborar enviando esa imagen allá al Facebook, el grupo que tenemos? Listo, ya ha llegado la imagen. Muy bien, muchas gracias. Ahora, muchachos, el segundo ejercicio sería el 28. Voy a borrar acá. Vamos a quitar el enunciado 27. Obviamente para que aparezca el 28. Y el 28 habla de algo a lo que la gente le teme. La gente generalmente le teme a una condición. El accidente que más se presenta en el mundo, tiene que ver con el tiempo de reacción de las personas. Ejemplo, imaginemos que algún día ustedes van a conducir. Imaginemos que sus padres les van a facilitar el vehículo de la casa. Cuando ustedes van conduciendo, uno está propenso a un accidente. ¿Por qué está propenso? Pues porque hay gente irresponsable en la calle que no mira a los lados, no sabe cruzar calles o sí saben cruzarlas y se les olvida que deben guardar distancia con los vehículos. Entonces, hay algo que se llama el tiempo de reacción y el tiempo de reacción depende de qué tanto entre usted en shock a la hora de reaccionar. Me explico. Imaginemos que usted va caminando por la calle. En estos días toca imaginarnos porque nadie puede salir. Y usted lleva vamos a inventarnos un reloj caro, el smartwatch, ¿sí? ¿Cuánto puede costar el smartwatch? El de iPhone. ¿Cuánto puede valer el smartwatch? Bueno, vamos a hacerlo con mi reloj. Mi reloj es se llama un Tissot. Sí, esos relojes son muy bonitos. El reloj, imaginemos que vale una suma modesta, colocémosle 1 millón, 2 millones, coloquemos. ¿Listo?
el reloj pasa un delincuente y me lo arranca de la mano. Sale corriendo y lo arranca de la mano. ¿Cuánto tiempo tardo yo en reaccionar para ir a salir corriendo detrás del ladrón? A eso 2 es lo que segundos, tal vez. entonces, eso depende de la capacidad de reacción que tenga una persona. Hagan cuentas cuando ustedes están en su casa y dejan caer algo. Algunas personas tienen bastantes reflejos y de una vez son capaces de atraparla. Otros no hay nada que hacer. Ni siquiera son capaces de estirar el pie para evitar que golpee el piso. ¿Sí? Acá me están diciendo $399 cuesta el iPhone, el reloj del iPhone. Entonces, $400. Bien, aguanta. $400 son, ¿qué? Como... $400 son... 1.800.000, más o menos. Como casi 2 millones, sí, casi 2 millones de pesos. Entonces, imaginen que salen corriendo. Entonces, aquí, esto es lo que nos interesa, que nos hablan de un tiempo de reacción. ¿Cuánto tarda una persona al ver que va a cometer un accidente? ¿Cuánto tarda en oprimir el freno? Tarda 0,7 segundos, muchachos. Entre ver a usted que se le está atravesando la persona o ya la arrolló con el carro y usted apenas enviar la señal de su cerebro al pie para que se detenga el carro, eso tarda casi un segundo. 70 centésimas en el conductor medio. Alguien que sufra de pánico, en vez de oprimir el freno, oprime el acelerador. En vez de oprimir el freno, oprimen el acelerador. Entonces nos dice, calcule la distancia. En esta pregunta nos dice, calcule la distancia antes de detenerse una vez que el cerebro ha emitido o ha captado la señal al pie. ¿Listo? Entonces, para poderme hacer entender es así. Vamos a hacerlo trágico. Van conduciendo ustedes el vehículo de sus casas. El profesor Reinel pasa al frente del vehículo. Pero el profesor Reinel, de alguna manera, no se da cuenta que el que va ahí es un estudiante que perdió física. Entonces el estudiante ve al profesor y no lo quiere atropellar, quiere salvar al profesor. Entonces el estudiante obviamente va en el carro con una velocidad y el estudiante ve al profesor, le da alegría de ver al profesor y oprime el freno. Entonces nos están diciendo, el carro se sigue moviendo. Él ve al estudiante, él ve al profesor y el carro se sigue moviendo. ¿Durante cuánto se sigue moviendo el carro? Él se sigue moviendo durante 0,7 segundos. Una vez él aplica el freno, entonces obviamente sigue recorriendo distancia, pero ahora la velocidad va disminuyendo. Quiere decir que en este pedazo que estoy dibujando acá, al inicio, en este pedacito, el movimiento es con velocidad constante. ¿Por qué con velocidad constante? Porque la persona va andando en el carro y lo que hace es ver a una persona que se le atraviesa. Y aquí la velocidad es variable. Dice, bueno, listo. Entonces, nos dice, ¿cuánto mide toda esa distancia que recorrió? Nos dice, calcule la distancia total. Calcule la distancia total antes de detenerse. ¿Listo? Podemos hacerlo. Datos. En el momento en que él arranca a moverse, la velocidad es de 30 kilómetros por hora.
Entonces, nosotros nunca podemos trabajar en esa unidad kilómetros por hora. Debemos convertirla a metros por segundo. Entonces, primero las conversiones. El tiempo lo tengo. La única conversión es esa de 30 kilómetros por hora. Por favor, alguien que nos colabore rápidamente y haga ya la conversión. Todos sabemos que para convertir multiplicamos por 1000 y dividimos por 3600. Hay personas que ya no se ponen a hacer eso, sino que la saben tanto de memoria que lo que hacen es multiplicar por 10 y dividir en 36 o multiplicar por 5 y dividir en 18. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa conversión, por favor? $30 por 1000 dividido en 3600. ¿Cuánto les da? 8.33333. 8,33 metros por segundo. Muy bien. Ok. Listo, muchachos. Ya tienen eso. Ahora, entonces, ahora el modelo matemático. ¿Cómo vamos a solucionar? Pues yo tengo que hallar el X total. Entonces, X total es igual a X de AB más el X de B a C. Profe, ¿qué es AB y qué es BC? Entonces, AB es el momento donde él va moviéndose. En el momento en que se da cuenta que está el semáforo. B es el punto donde oprimió el freno. B es el punto donde oprimió el freno. Y C es la distancia donde se detuvo. C ya es donde se detuvo realmente. Entonces, X de AB lo puedo hallar rápidamente. ¿Cómo lo puedo hallar? Pues velocidad inicial, perdón, velocidad de A a B por el tiempo. Eso lo conozco. Más X de B a C. Entonces, ahora es diferente. Entonces es velocidad inicial de, perdón, velocidad de el punto B, velocidad inicial en B por el tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Reemplazamos datos. Velocidad de AB, la acabamos de calcular. Dijeron que era constante, 8,33. ¿Durante cuánto tiempo tuvo esa velocidad? Durante 0,7 segundos. Más, otra vez, velocidad inicial en B, como era constante, todavía lleva la misma velocidad, 8,33. Por el tiempo. No lo conozco todavía. Menos 1/2 de la aceleración, que es 4,8 por el tiempo al cuadrado, y ese tiempo todavía no lo conozco. Hasta que no haya ese tiempo, pues no puedo resolver mi ejercicio. O sea que mi ejercicio depende del tiempo que tarde en detenerse. ¿Cómo hacemos para hallar el tiempo que tarda en detenerse? Pues para poder hallar ese tiempo, pues yo sé dos datos. Entonces vengo acá y utilizo la fórmula velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Cuál es la velocidad inicial? Pues la velocidad inicial nosotros ya la conocemos. ¿Cuál es la velocidad final?
0. La velocidad inicial es 8,33. La aceleración es negativa porque está frenando 4,8 por el tiempo. Una vez hallen el tiempo, muchachos, entonces van y lo reemplazan abajo y tienen el resultado. ¿Cuánto les da el tiempo aquí? ¿Cuánto es el tiempo? Mister, esto está igualado a 0, ¿verdad? O se iguala al tiempo. O sea, No te escuché bien, perdóname. está igualada al tiempo. No, o sea, en la ecuación de arriba, en el renglón de arriba, te están pidiendo que despejes. Aquí. Entonces, lo lógico sería que me diera 8,33 sobre 4,8. Al despejar te quedaría 8,33 sobre 4,8. Al hacer el despeje de esa fracción. ¿Cuánto les da? Mister, no vemos nada. Se puso la pantalla negra. Bueno, entonces, una vez hagan eso, ese valor lo reemplazan ¿en dónde? Una vez hagan ese dato que tienen aquí, lo reemplazan. Aquí y aquí. Y obtienen la distancia total recorrida. Bueno, chicos, suspendemos acá porque ustedes creo que tienen otra clase ahorita. Sí, Sí, examen. señor. Son las 11:10. Yo sé que va hasta las 11:15, pero mientras se desconectan y toman algo y vuelven a conectarse, pues perdemos. Igual es solamente despejar aquí. Solo despejar, hacer esta división y reemplazarla acá. ¿Listo? Así quedamos. Mister, pero ya se acaba la clase. Dime. No te escuché bien. Dios. Vamos a suspender la clase aquí, pues, o sea, para que ustedes hagan el cálculo y puedan conectarse bien a la siguiente hora de clase. Quedan 3 minutos. Ok, que estén muy bien. Recuerden, el examen es a las 4 de la tarde por Edmodo. Examen, 4 de la tarde por Edmodo. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Hola, Mister, chao, que tenga buen día. Listo, bueno, hasta luego.